Les voy a cargar al Moodle el resumen de teóricos para el repaso, un parcial y un ejercicio para hoy, que es un parcial, no, como un parcial. Y ya después arrancamos. Hay gente que está sumando. No. Gabriel Corvo está en este grupo. Estoy acá, sí. Ah, Gabriel, recién vi tu mensaje porque entré al Ah, Moodle. bien, bien. Perdóname. No, Es lo no, que por tiene. favor. Si ustedes me escriben al mail, que se los puse en la primera presentación del programa, ahí lo veo más rápido y respondo, pero el Moodle no. Si no No, entra acá, te escribí tal, así que no hay problema. está. Sí es clase de repaso. Ah, Bien. bueno, vamos a pasar la lista. Es que la tengo por aquí. Bueno, muy bien. Hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos. Esto es un resumen para que ustedes estudien, pero pueden también mirar en las diferentes diapos que ya tienen. Lo que está acá sí tienen que saber. Pueden ampliar y si tienen alguna duda en las presentaciones que ya vi. ¿Ah? Yo ya se los cargué ahí a la plataforma y hoy sería este repaso presencial 2020. Lo primero que vimos fue que era la ciencia, ¿verdad? La ciencia como algo objetivo, como un conocimiento racional que estudia, por ejemplo, un tema y ahí demuestra, ¿verdad?, cuáles son las características y se obtiene información que era el conocimiento científico. Entonces, la ciencia, dijimos que era racional, cierta y probable, ¿verdad? Si yo hice un estudio, viene alguien más y quiere comprobar si efectivamente lo que yo revisé es correcto, lo puede hacer, es obtenido metódicamente, o sea que puede llevar la misma sistemática y hacer el estudio y la puede verificar. Había dos tipos de ciencia, la ciencia pura o formal y la ciencia aplicada o fáctica. La ciencia pura o formal, sus características es que se ocupaba de hechos, sus objetivos son formas o ideas y aplica el proceso deductivo. Los métodos es la lógica para demostrar o probar rigurosamente los teoremas propuestos y en el ejemplo de esta ciencia pura formal tenemos la lógica y la matemática. En cambio, la ciencia aplicada o fáctica, sus características es que se ocupa de realidades, de hechos que están ocurriendo y plantea hipótesis para, bueno, comprobarlos o no de acuerdo a los hechos. Sus objetivos son materiales, sus enunciados son referidos a sucesos o procesos que están ocurriendo y como método usa la observación o puede hacer la experimentación para verificar y confirmar si un enunciado, que es una hipótesis, ¿verdad?, es adecuado a sus objetivos. Ejemplo, la ciencia social. Entonces, en suma, dijimos que la ciencia es una actividad humana, posee un carácter analítico, es comunicable, es abierta, el conocimiento científico es sistemático, posee una dimensión práctica, es autocorrectivo, verificable, la investigación científica es metódica, el método, ¿verdad?, es el método científico, que es el medio, y el resultado, el conocimiento científico. Entonces, el método científico lo definíamos como el conjunto de postulados, principios, operaciones y reglas que nosotros seguíamos en una investigación para obtener un resultado. Procura realizar siempre un procedimiento que deben ser seguidos, mirar, puede ser a través de un estudio observacional o experimental, y dentro de cuál es la esfera de los objetivos o la pregunta de investigación que nos realizamos. Dentro de los elementos principales del método vamos a tener los conceptos, las definiciones, las hipótesis, las variables y los indicadores. Los conceptos hablan de, bueno, que representa la abstracción o construcción lógica, un conjunto de conceptos con un sistema conceptual, la base de la ciencia y la teoría. Nosotros hablábamos de todo lo que era conceptual en nuestro protocolo de investigación en el marco teórico, todo lo relacionado con el tema que nosotros estamos trabajando, el estudio que vamos a realizar.
Las definiciones es observar y alcanzar conclusiones sobre hechos o fenómenos explicados a través de parámetros e indicadores. Una vez que nosotros teníamos una pregunta de investigación, nos planteábamos las hipótesis. Decíamos que el medicamento A podría mejorar la frecuencia cardíaca para los pacientes con taquicardia, ¿verdad? Un ejemplo. Eso es una hipótesis, las hipótesis las presentábamos de forma afirmativa, ¿verdad? Y se establecía una relación. Entonces, si había hipótesis, si había relación, también nos hablaba del tipo de estudio que estábamos haciendo desde el punto de vista de los objetivos. Si existía una relación entre un fenómeno, hechos o variables, hablábamos de un estudio de investigación desde el punto de vista de los objetivos analíticos. También vimos las variables, que las variables son una característica, propiedad o un hecho, un fenómeno que puede variar entre unidades o conjuntos. Y no hemos visto, pero vamos a ver los indicadores que constituyen las subdimensiones de las variables, que se refiere a componentes o índices de hechos o fenómenos a estudiar. Sí vimos indicadores, perdón, me olvidé, en las variables complejas. Recuerdan que las variables complejas tenían dimensiones, indicadores e índices. Cuando hablamos de los tipos de estudio, de investigación, los clasificamos según los objetivos, según la participación del investigador y según el criterio temporal. Según los objetivos, definíamos estudios descriptivos, simplemente describían un fenómeno que estaba ocurriendo en la población, pero no se realizaba hipótesis ni se pensaba en la asociación, no se hablaba de la relación entre variables. En cambio, el estudio de asociación o analítico se plantean hipótesis, se habla de una asociación entre variables, puede ser una variable independiente y una variable dependiente, en cuanto al riesgo de enfermedad, ¿verdad? Asociación entre variables también, por ejemplo, cuantitativas y cualitativas. Y según la participación del investigador, el investigador observa o experimenta. Cuando el investigador observa, no realiza intervención sobre la población o muestra en la que está trabajando. En cambio, en la experimentación sí hay una intervención. Según un criterio temporal, los estudios podían ser transversales. Yo obtenía la información en un momento dado, hacía un corte en una población y obtenía cuántos pacientes tenían cierta enfermedad. Simplemente ese día, esa semana, obtenía toda esa información. En cambio, los estudios longitudinales requerían un seguimiento a lo largo del tiempo. Dependiendo de ese seguimiento, decíamos que eran prospectivos o retrospectivos. Cuando hablamos entonces de los estudios observacionales, pueden ser simplemente descriptivos, que se limita a describir los datos observados, o analíticos, que había grupos de comparación. Dentro de los analíticos, vimos los estudios que llamábamos estudios de cohorte. Cohorte nos decía que había un seguimiento de una cohorte, de una población, de una muestra, y que se analizaba desde la exposición o no un factor de interés, un factor de riesgo, y se sigue en el tiempo y se obtenía la incidencia del fenómeno en estudio que podía ser el desarrollo de una enfermedad. Ese era prospectivo a lo largo del tiempo hacia adelante. En cambio, el de caso control era un estudio que comparaba casos y controles para evaluar si existía diferencias en su anterior exposición al factor de riesgo. El caso partía de la enfermedad, iba hacia atrás, ya sea interrogando al paciente, revisando historias clínicas, si el paciente había estado expuesto a algún factor de riesgo. Entonces, dentro de los analíticos tenemos un corte transversal, que cuando es analítico, un corte transversal busca el factor de riesgo, por ejemplo, y la enfermedad, ya todos juntos, o las variables que quiere asociar, por ejemplo, la edad con cierta patología. Entonces, el caso control, el que habíamos visto, que partía de la enfermedad, ¿verdad?, de pacientes expuestos a cáncer de pulmón y que no presentaban cáncer de pulmón, y evaluaba sus historias clínicas, interrogando al paciente si habían estado expuestos a un factor de riesgo como era fumar. El de corte era hacia adelante, era prospectivo, partía de pacientes que fumaban y no fumaban y estudiaba si desarrollaban o no cáncer de pulmón, desde la exposición al resultado. Los estudios experimentales, aquí sí el investigador interviene, manipula la exposición. Entonces hay una población de estudios, de grupo de intervención y grupo de control. Se caracteriza por la introducción y manipulación de un factor causal que podía ser, como yo decía, una capacitación para un grupo de personas para mejorar sus cuidados en el tratamiento de la diabetes, para mejorar los cuidados en lo que son los controles de la hipertensión arterial, del glaucoma, etc. Eso podía ser una capacitación y está interviniendo en la población.
o ya más clara la intervención cuando le brindo un medicamento a un grupo de personas y al otro no, para comparar los efectos. Hay dos grupos, uno de estudio y otro de control, y dicho experimento clásico es fundamental la asignación aleatoria en ambos grupos. O sea, aleatoria, dijimos que todas las van a tener la posibilidad de ir a uno u otro grupo y se asigna de forma aleatoria. Vimos algunas formas de obtener la muestra y demás. Las fórmulas de obtener la muestra y eso no va para el parcial, simplemente que sí sepan que es una muestra y que es una población. Entonces, acá tenemos el esquema, del estudio experimental. Es un estudio siempre prospectivo, porque si estoy experimentando, quiero ver qué pasa hacia adelante, ¿verdad? Longitudinal prospectivo. Desde el punto de vista de los objetivos es analítico, porque estoy analizando qué pasa con el factor que yo estoy agregando a esos pacientes y controlándolos con el grupo control. Entonces, los más conocidos y el que trabajamos fue el estudio que se llama ensayo clínico controlado aleatorizado. Para que fuera un ensayo clínico controlado aleatorizado tenía que cumplir ciertas características. Utilizar un grupo control que permita la comparación del efecto de la intervención sobre los grupos. No puedo intervenir en un grupo y ir evaluándole solo a ese grupo la frecuencia cardíaca, los parámetros y demás, si no tengo un grupo de comparación. La asignación de la intervención debe ser al azar, también llamada aleatorización. La medición de las variables de desenlace deben ser cegadas, lo cual evita sesgo de información. ¿Se acuerdan que los que están actuando con el paciente, tanto dándole un medicamento que tiene principio activo y otro que no tiene nada placebo, no saben a qué grupo le están dando uno u otro? Para que, bueno, no tenga la posibilidad de generar un sesgo, porque bueno, yo ya sé que no estoy dando nada, le controlo medio así nomás, y en realidad puedo tener un error. Entonces, ninguno de los que están interviniendo sabe cuál es la población a la cual se le está dando el principio activo y a la cual no. El término de estudio, al terminar el estudio, perdón, el 90% de las personas que participaron deben seguir, ¿verdad?, en ese estudio. No puedo perder más del 10% de los que ingresaron a participar, sino ya el estudio perdería bastante el valor. Hasta aquí por tipos de estudio. ¿Alguna duda de tipos de estudio? ¿No? Bueno, después vimos trabajos académicos, teóricos, vimos las tesis de pregrado, de posgrado y de doctorado. Dijimos que todos los trabajos relacionados con una licenciatura, pregrado, un doctorado, una maestría, tienen que estar relacionados con lo aprendido. No tendría sentido escribir sobre otra cosa. Entonces, dentro de los documentos, vimos también los artículos científicos, los tipos de publicación. Decíamos que la ciencia no tenía sentido si no se publicaba, porque si alguien investigó y hizo una investigación y logró obtener resultados, bueno, debe presentarlos para poder sumar a lo que es el conocimiento científico. Y a su vez también a los que practican ciencia o investigan les sirve como, bueno, su currículum, ¿verdad? Para ir formando academia de que, bueno, que están trabajando, que están presentando trabajos con interés científico. Entonces, un documento breve es un artículo que comunica y explica los resultados de una investigación. Dentro de esto teníamos los reportes empíricos y la revisión de la literatura. Cuando hablábamos de reportes empíricos, hablábamos de un estudio propiamente dicho. O sea, yo revisé un estudio desde cero y lo presento. Puede ser observacional, puede ser experimental. Es una investigación primaria, es la primera vez que se publica. Se describe un trabajo completo de investigación o las partes más relevantes del mismo, porque es un artículo. En cambio, el otro tipo de artículo científico era la revisión de la literatura. Acá vimos algunos ejemplos en los cuales, en base a muchas publicaciones de artículos empíricos, alguien tomaba un resumen de esa información y la presentaba, ¿verdad? Presentando, bueno, las congruencias que tenían, si había diferencias en las publicaciones, también haciendo conclusiones relacionadas con la información. Los artículos tenían que seguir un esquema, ¿no? Un esquema que está definido por la mayoría de las revistas médicas, pero que también se aplica a las licenciaturas y todo lo relacionado con la salud, el cual tiene que seguir un método como para hacer la primera evaluación. Si yo lo llevo a una revista y lo miro así por arriba y no cumplió ni siquiera este método, no tiene una introducción, un método, una realización clara de la revisión y una discusión al final,
bueno, lo devuelvo, ni siquiera me pongo a leerlo porque no cumplió esas características. Igual cada revista puede tener también ciertas solicitudes al momento de publicar que tenga ciertos pasos. Entonces, este método exige que la investigación se apoye en una toma de datos, siguiendo un método científico. Los datos son la base de la evidencia y la metodología la garantía de que estos datos han sido obtenidos y analizados de forma sistemática y rigurosa. Permite acceder a datos publicados en revistas en forma uniforme, concisa y comprensible, y permite la transparencia del trabajo de investigación, haciendo posible que pueda aplicarse por otros investigadores y también que los evaluadores de las revistas puedan llevar a cabo juicios sobre su validez. Recuerden acá que yo no les puse en este esquema qué significa esto, ¿verdad? Introducción en material, método, perdón. Después vimos las citas bibliográficas. Acá hicimos algunos ejercicios, también repasen los ejercicios que hicimos. Y dijimos que el sistema Vancouver es el método de citas por números consecutivos, donde la referencia bibliográfica se enumera según el orden mencionado en el texto. Yo empiezo a armar mi marco teórico, menciono un libro, ¿verdad? Y le pongo el número 1. Después menciono otro, le pongo el número 2. Vuelvo a mencionar el número 1 y otra vez va a ir el 1, ¿verdad? Y así sucesivamente. Al final, en mis citas bibliográficas, que son al final de la presentación, yo voy a poner este método, ¿verdad? Con primero los autores, después el título, después si es una revista, voy a poner la revista, el volumen de la revista, las páginas, ¿verdad? Y según el libro, ¿se acuerdan que el año de publicación iba después de los autores? En la mayoría lo vimos, incluso ejemplos, está al final la fecha de publicación. Después, el sistema Harvard era el más sencillo, era que se presentaban las citas dentro del texto de trabajo, no al pie de párrafo o página, y usaba el formato del apellido y la fecha de publicación. En algunos casos ponía la cita de la página entre paréntesis, por ejemplo, si era de una revista. Entonces, autor, año y página dentro del mismo párrafo, ¿verdad? Las citas y referencias bibliográficas del estilo Harvard toman como referencia las normas ISO 690. Acá también repasen, que yo no se los agregué, eso, cómo se armaba la cita bibliográfica, que se ponía el autor, la fecha, el título, el volumen, la editorial y demás. Las etapas después vimos de la investigación. Dentro de la investigación tenemos el protocolo de investigación que surge en la etapa de planificación de nuestro trabajo. Nosotros estamos pensando cómo realizar un trabajo científico, entonces tenemos que armar toda nuestra estructura previa a salir a recolectar datos. Después está la etapa de ejecución, que es el manual de operaciones e instrumentos, donde recolectamos los datos, presentamos esos datos, los analizamos, interpretamos la información como tal y obtenemos conclusiones y recomendaciones. Y por último, lo que es el informe final, que puede ser una presentación, ¿verdad?, de nuestra tesis o trabajo final de la carrera, puede ser un reporte simplemente, artículos, ¿verdad?, un artículo científico o un póster para un congreso de imagenología, fisioterapia o enfermería. Entonces, en la etapa de investigación, lo primero que hacíamos era el protocolo de investigación, que es un documento que contiene, con el máximo posible detalle, precisión y claridad, todos los pasos metodológicos de la investigación científica ordenados en tiempo y espacio. ¿Existe un formato de protocolo único? No, no existe un formato de protocolo único, seguimos algunos formatos, el de la OMS, etcétera, pero según nuestro tutor, si vamos a presentar un trabajo para la cátedra de imagenología, por ejemplo, bueno, según nuestro tutor nos va a decir que le interesaría que estuviera en ese protocolo, que no puede faltar, que podría ser con otro título y demás. También dentro de este protocolo existe lo que es definir el problema de investigación, los objetivos, las hipótesis y su interrelación. Entonces nosotros definimos un tema de interés que queremos estudiar, vamos a buscar bibliografía, qué información hay, qué estudios hay de investigación, por ejemplo, en nuestro país, toda la información que podamos obtener de ese tema. Vamos armando nuestro marco teórico, nuestro marco conceptual, si es una presentación más pequeña, y de acuerdo a lo que podemos ver, que nos generan dudas, que nos generan interrogantes o que desconocemos, ahí podemos fijar nuestro tema de interés
y lo que deseamos conocer en esa investigación, plantearlo como un problema de investigación. El problema, ¿se acuerdan? Que se formulaba en forma de pregunta. De aquí van a surgir los objetivos, lo que se espera llegar a conocer con la investigación propuesta y las hipótesis, que eran en forma afirmativa, se plantea, lo que se plantea como explicación tentativa de ese problema. Acá teníamos elementos del problema en la investigación, que eran los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación y la justificación del estudio. El marco teórico, dependiendo de sus características, ya se habla de marco teórico o marco conceptual. El marco teórico permite mayor profundidad y alcance en el análisis, comprensión y explicación del problema en estudio y seleccionado por el investigador. Va a ampliar la descripción, ¿verdad?, del tema y el análisis del problema y orienta hacia la organización de los datos u hechos significativos. Integra la teoría con la investigación. El marco teórico, ¿se acuerdan que tenía tres elementos? Uno, el conocimiento sobre el tema, todo lo conceptual propiamente dicho. Se definen las variables con las que voy a trabajar, cómo las voy a medir, ¿verdad? Cómo las voy a cruzar o a interrelacionar las variables, edad, sexo, edad, ocupación, etc. Y también se describen las hipótesis. Entonces, los tres elementos del marco teórico los tienen ahí como el conocimiento, las variables y las hipótesis. Dentro del elemento de las hipótesis, porque las variables después las vamos a ver más individual, había, bueno, diferentes formas de plantear una variable, pero son la guía del análisis de los datos, se usa obviamente para estudios analíticos porque yo quiero probar una relación de causa-efecto. La planteo de forma afirmativa. En los estudios descriptivos no se definen hipótesis de causalidad, aunque es posible expresar hipótesis de tipo estadístico. O sea, podemos decir algunas características de que, bueno, los mayores de 20 años tienen más riesgo de desarrollar accidente vascular, pero es como una estadística de la información que obtenemos de la parte teórica, no que estamos planteando una hipótesis para después comprobar. ¿Se entiende? En estudios analíticos yo planteo una hipótesis para que en estudio que efectivamente voy a realizar poder comprobarla o no. Entonces suelen redactarse en términos de afirmación, por ejemplo, el tratamiento A es más efectivo que el tratamiento B. Yo voy a hacer un estudio experimental en el cual voy a trabajar con un grupo con el tratamiento A y otro con el grupo con el tratamiento B. Las hipótesis, según Pineda, es una suposición, una proposición que establece la existencia de una relación entre dos o más variables expresadas como hechos, fenómenos, factores o entidades y que debe ser sometida a prueba para ser aceptada como válida. Teníamos algunos criterios para formular las hipótesis, ¿verdad? Siempre eran en forma afirmativa, debe plantearse la relación entre dos o más variables o entre el factor causal y la enfermedad. Debe posibilitar el someterse a las pruebas relacionadas expresadas. ¿Se acuerdan que acá yo les ponía un ejemplo? Que yo no puedo plantear una hipótesis de que quiero conocer qué tan sublime es el alma de las adolescentes, porque yo no lo podría probar después con mi estudio. Entonces debían ser cosas que puedan someterse a prueba y que puedan ser expresadas y probarse claramente. Y debe ser poder predictivo y explicativo, lo mismo que el ejemplo anterior. Después vimos lo que es la población, universo de estudio. Yo en todos los estudios de investigación obviamente que voy a trabajar con una población, que pueden ser objetos, historias clínicas, seres humanos, animales, etc. Pero tengo que definir cuál es la población. Cuando hablo de población o universo de estudio, hablo de toda una población, por ejemplo, que está dentro de un departamento. Entonces, el conjunto de individuos objeto de los que se desea conocer algo en una investigación. Es la totalidad de individuos o elementos en los cuales pueden presentarse determinadas características susceptibles de ser estudiadas. Está constituido por individuos que pueden ser personas, animales, registros médicos, muestras de laboratorio, etc. Pueden ser finitas o infinitas. Cuando hablo de la muestra, yo tenía el ejemplo ¿se acuerdan de los círculos? Toda la población, ¿verdad? Y la muestra era simplemente una parte representativa de esa población. El universo de estudio era todo esto, el círculo, imagínense que es un círculo, y la muestra una parte chiquita que yo saco de esa total, ¿verdad? Entonces, esa muestra debía ser en su conjunto parte del universo que se realiza en la investigación con el fin posterior de generalizar los hallazgos al todo, a toda la población. Entonces, si yo quiero generalizar los hallazgos a toda la población,
debe ser representativa de esa población. Porque yo no puedo sacar una muestra al azar, bueno, vení, Pepito, Juancito, vamos a hacer un estudio con ustedes y después decimos que todos los estudiantes se comportan igual o tienen las mismas características. No, yo tengo que sacar una muestra representativa. Entonces yo tengo la población de estudiantes de facultad de primer año es un 60% sexo femenino y un 40% sexo masculino. Bueno, como mínimo vamos a empezar a cumplir con eso, que mi muestra tenga un 70% de mujeres y un 40% de hombres. Después el 30% tienen 19, el 70% tienen más de 22. ¿No? Entonces también tratar de cumplir con las edades. Después alguna otra característica, entonces la muestra que saco se dice que es representativa del total. Yo estudio la muestra y después voy a extrapolar esos datos a todos los estudiantes, ¿sí? A toda la población que estoy trabajando. Bien. Después vimos los aspectos éticos. Si trabajo con salud, ¿verdad? Con seres humanos, o historias clínicas que también son parte de la parte del paciente y que tiene datos sensibles, se dice, ¿verdad? Y la institución es la custodia de la historia clínica y responsable. Bueno, yo tengo que trabajar con aspectos éticos y, bueno, solicitar, por ejemplo, a la dirección y al comité de ética para realizar un estudio de las historias clínicas, escribir, hacer un mini resumen de mi protocolo de investigación para ver si me aprueban o no la investigación de las historias. ¿Ah? Sin identificar los pacientes, sin características que puedan generar alguna desfasaje, ¿verdad? De lo ético en relación a lo que es la reserva, ¿verdad? O el secreto médico de, bueno, de las patologías y demás de los pacientes con nombre y apellido. Entonces yo tengo que tener todos esos criterios éticos, existen principios de investigación médica en seres humanos y comprenden las causas, la evolución y los efectos de la enfermedad. Siempre para poder lograr y tener todos los conocimientos que tenemos hoy en medicina, qué medicamentos para qué, bueno, algunas terapias, algunos equipamientos, y bueno, y se investigó con seres humanos en última instancia, si no, no podríamos decir que las cosas, las terapéuticas, ¿verdad? Sirven los estudios diagnósticos para seres humanos. Entonces, bueno, se siguió en algún momento, no tanto, pero después de la Declaración de los Derechos Humanos, se siguen estos criterios éticos para poder investigar. Existe la Declaración de Helsinki, la Asociación Médica Mundial, que tiene algunos principios éticos para la investigación médica. Esta declaración vincula al médico con la fórmula de velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente. Está destinada principalmente a los médicos y insta también a todos los que están involucrados en la investigación médica en seres humanos a adoptar estos principios, ¿verdad? Algunos de esos principios de la declaración eran el deber del médico, promover y velar por la salud de los pacientes, el bienestar y los derechos de los pacientes. El progreso de la medicina se basa en la investigación, que en último término debe incluir, como yo decía, estudios en seres humanos, y la investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y asegurar el respeto de todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales. En nuestro país existe como obligatorio por el Ministerio de Salud Pública, que lo controla y demás. En cada institución tiene que haber un comité de ética médica, generalmente está ligado también al comité de seguridad del paciente. Después pasamos a todo lo que es la introducción a la guía estadística descriptiva, vimos toda su evolución histórica y demás, que el ser humano se reúne en sociedad, bueno, quiere conocer cuántos habitantes son, en algún momento, bueno, los bienes que tenían. Después hubo los primeros que definieron, bueno, cuáles eran las causas de mortalidad. Y dentro de la estadística vamos a tener la estadística, la bioestadística descriptiva o la bioestadística inferencial. Nosotros nos quedamos con lo que era la estadística descriptiva este año, ¿verdad? Que describe un fenómeno o un hecho que está ocurriendo y bueno, y nos brinda información. Hablamos de bioestadística cuando hablamos de estadística para las ciencias biológicas y de la salud. Se pueden clasificar entonces en descriptiva cuando se utiliza para la presentación y síntesis de información recogida en un estudio, estadística inferencial que tiene por objeto generalizar la información obtenida en una muestra a resultados válidos para la población de la que precede. Una variable, definimos que era cualquier cantidad que varía, cualquier atributo, fenómeno, evento que puede tener diferentes valores. Dentro de las variables epidemiológicas vimos tiempo, lugar y persona.
Siempre que nosotros realizábamos el título de nuestro protocolo, tenía que tener estas 3 variables: tiempo, lugar y persona. Sobre qué persona se está realizando el estudio, en qué lugar, departamento, ciudad, etcétera, y en qué tiempo, en qué año, en qué mes, en qué día, si es un corte transversal. ¿Ah? Después, los criterios para clasificar las variables las clasificábamos según su complejidad en variables simples y complejas. Las simples eran las que podíamos observar directamente, medir la edad, el sexo, el grupo sanguíneo, medirle la frecuencia cardíaca a un paciente, la frecuencia respiratoria, la presión arterial. Y las complejas, pues las que vimos que nos teníamos que observar más cosas en el paciente, ir clasificándolo a través de indicadores, y al final, con un índice que resumía esos valores de los indicadores, podíamos decir en qué condiciones estaba el paciente, y ahí recién obteníamos el resultado de esa variable. Entonces, después otra forma de clasificar las variables según su naturaleza, le llamamos. Entonces teníamos variables cuantitativas o métricas que nos daban valores numéricos, ¿verdad? Una medida, por ejemplo, de la presión arterial, y cualitativas o categóricas que nos brindaban una cualidad, una característica. Por ejemplo, vimos el sexo, el grupo sanguíneo, los estadios del cáncer, ¿verdad? Que si bien era una variable con valores numéricos romanos, era una variable cualitativa. La profesión, los seres vivos, etc. Dentro de las variables cuantitativas hablamos de continuas y discretas. Hablábamos que eran continuas cuando obtenían valores decimales, por decir algo, que entre 0 y 1 había muchas opciones, ¿verdad? 0,1, 0,2. Esto más que nada dependía del instrumento que lo medíamos. Tanto para medir la glicemia en sangre, ¿verdad? Nos daba con coma, la presión arterial también, bueno, el colesterol, etc. En cambio, hay números que son variables cuantitativas que son discretas, como era el número de hijos, el número de habitantes, el número de estudiantes en una sala de la facultad y demás, que son números enteros. La edad medida en años, ¿se acuerdan que dijimos que también la íbamos a tomar como una variable cuantitativa discreta? Después, según el lugar que ocupa en la proposición, hablamos de variables independientes y variables dependientes. Cuando hablábamos de variables independientes, hablábamos de la que causaba, por ejemplo, un efecto. La aparición, que era la variable dependiente. En el caso de la enfermedad, ¿verdad? Puede ser un factor de riesgo, la variable independiente, y la enfermedad es la variable dependiente. Esta recibe el nombre porque depende de que esté la otra primero presente para desarrollarse. También podría ser una variable independiente, un medicamento que yo le voy dando al paciente, aumentando las dosis, y la variable dependiente es cómo varía sus valores de colesterol en sangre, ¿no? Las variables, aparte de clasificarlas según su complejidad, variables simples y complejas, según su naturaleza, cuantitativas y cualitativas, y según la proposición en independientes y dependientes, también íbamos a ver que pueden medirse en distintas escalas de medida de acuerdo al valor que toman. Las variables simples, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al valor que toman, podemos ver que eran variables nominales, nominan, ¿verdad? Nominan un grupo, ¿verdad? Es, por ejemplo, el grupo sanguíneo, es A, B y C. Las variables ordinales generan un orden de menor a mayor, puede ser, un orden de gravedad, como eran los valores del estadio del cáncer, que hablaba del score de gravedad. La variable del intervalo es una variable numérica, pero que la diferencia con la de razón es que se dice que no tiene un cero absoluto. No puedo decir que una medida es el doble de la otra si yo tengo 40 y 20. Y variable de intervalo, la única que estuvimos viendo, que siempre les digo, es la temperatura corporal. Y las variables de razón o proporción son las de mayor precisión y son todas las que se usan para valores numéricos. Con estas variables yo puedo hacer todas las cuentas, divisiones, medidas de resumen que vamos a ver después y demás. Bueno, acá un resumencito de las variables nominales. Siempre se usan para variables cualitativas, seguro. Pero se acuerdan que una variable cuantitativa que no cambiaba su naturaleza, yo también la podía medir de forma nominal, ¿sí? Una variable ordinal se usa para variables cualitativas, pero también una variable cuantitativa la podía medir de forma ordinal. No así que una variable cualitativa la puedo usar en escala de razón porque no es lo. Si es cualitativa va a ser nominal u ordinal, mayor.
Después, de intervalo, son variables cuantitativas, posee valores numéricos, se pueden realizar operaciones de suma y resta, no presenta un cero absoluto. Después, la de razón, son para variables cuantitativas también y nivel más alto de precisión. Las variables complejas, ¿ah? Con las que vimos clasificándolas, ¿verdad? Que solo pueden observarse y medirse indirectamente, ya que están constituidas por varias dimensiones. Pueden ser medidas, necesita pasar por un proceso de operacionalización para yo definir cuál es el valor de esa variable. Entonces tenía dimensiones, que eran los aspectos que yo observo en el paciente, por ejemplo, para clasificarlo. Esa primera columna que nosotros vimos en la escala de Bartel, en la escala de dolor, que vimos un ejemplo de pacientes en cuidados intensivos, ¿verdad? Entonces yo ahí lo clasifico observándolo. En el recién nacido le observaba la piel, los movimientos, las frecuencias respiratorias y voy clasificándolo por la siguiente columna que tengo indicadores, ¿verdad? Esos indicadores, dependiendo de la respuesta que tiene a cada observación o a cada maniobra, va a ir teniendo valores. Y al final tengo un índice que va de 0 a los valores que yo tenga, que puede ser hacia arriba, malo o bueno, eso no importa. Y lo voy a ir clasificando también, por ejemplo, en el dolor, si es leve, moderado, severo, y en el recién nacido lo clasificaba, ¿verdad? Si el recién nacido estaba bien, reactivo, demás, o si era un recién nacido que tenía un riesgo y tenía que llevarlo a un área de cuidado. Después vimos la distribución de frecuencias de las variables. Nosotros vimos las tablas simples y complejas, y de doble entrada, perdón. En una tabla simple solo clasificábamos una variable y podíamos tener su frecuencia absoluta, que era el número de personas que había por cada clasificación de esa variable. Yo estaba trabajando con el sexo, que es una variable cualitativa, que es nominal. Yo tenía, por ejemplo, 10 pacientes de sexo femenino y 20 pacientes de sexo masculino. Esa es la frecuencia absoluta, ¿verdad? Yo me armaba mi tabla con las frecuencias absolutas y después podía armar la frecuencia relativa y relativa porcentual. La frecuencia relativa es, bueno, ¿cuánto representa el sexo femenino del total de la población? Dividido 10 y dividido 30. Y cuando hablaba de frecuencia relativa porcentual, era multiplicado por 7. Bueno, ¿qué porcentaje del total representa el sexo femenino? ¿Qué porcentaje del total representa el sexo masculino? El total es 100%. Después vimos también las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas podíamos hacer la absoluta, la relativa o la porcentual. Si yo hacía la frecuencia relativa, el total, en vez de estar acá, el 1, ¿verdad? Iba a estar en esta celda, ¿sí? Y en este ejemplo tengo la frecuencia relativa acumulada. ¿Se acuerdan que la primera celda es lo mismo, no tiene con qué acumular, 27? La segunda es 27 más 33, la tercera es 80 en este caso, que es 60 el valor anterior, más 20 y así sucesivamente. Y al 100% en vez de tener los totales lo tengo acá. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuántos pacientes al menos tuvieron 2 consultas previas a la consulta de hoy que se realizó la encuesta? Es el 80% de los pacientes. Y si le pregunto cuántos pacientes tuvieron menos, ¿verdad? Y no incluyo el 2, menos de 2 consultas previas, ustedes me van a decir 70%, porque no lo estoy incluyendo. ¿Ah? Si digo menor o igual, o si igual menos 2 consultas, lo incluyo. Si no, no. Y si le digo cuáles tuvieron más de 2 consultas, lo mismo. Siempre tienen que incluir el anterior. Es al valor de menor o igual, si incluyen o no el que está en esa serie. ¿No? Ustedes hacen la frecuencia acumulada o directamente suman si son los 3 primeros y están muy apurados, pero les da el tiempo perfecto en el parcial, pero bueno, gente que es más práctica. Si no, hacen la tablita y seguro lo van a hacer. Después, bueno, vimos las tablas como herramientas que permiten presentar la información de forma resumida, ordenada y fácil de comprender en diferentes variables. Vimos que una tabla tenía que tener un título con tiempo, lugar y persona. Está la tabla propiamente dicha, el esqueleto y el contenido. Y las notas explicativas, si había que hacer alguna nota explicativa de los números o de los encabezados. Y al final la fuente de datos de donde obteníamos la información para realizar esa tabla. Tenemos tablas simples o de frecuencia donde se clasificaba solo una variable, o tablas de doble entrada, asociación o contingencia, donde se clasifican 2 o más variables.
La distribución de frecuencia simple, podemos presentar una variable cualitativa con sus categorías, vamos a presentar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, porcentual, y la de doble entrada, la diferencia con la de una variable de una tabla simple es que tiene dos totales, totales en las columnas y totales en las filas. Es lo mismo. Lo otro que nos podría pasar si nosotros estábamos trabajando con muchos datos, ¿verdad? No íbamos a poner, hay 3 personas de 51 años, hay 4 personas de 53, hay 4 personas de 55. Armábamos y agrupábamos los datos en lo que le llamamos intervalos de clase. ¿Tá? Estos intervalos de clase deben ser excluyentes y exhaustivos. ¿Se acuerdan que yo iba de 50 a 54, de 55 a 59? No podía incluir el 55 también acá y acá, porque si no las personas que tienen 55, ¿en qué grupo van? ¿Ah? Esto para armar las tablas. Después vamos a trabajar más con este tema de las tablas y intervalos de clase cuando hablemos con medidas de resumen. Después vimos los gráficos, que los gráficos también es una representación de los datos, puede ser numéricos o no. Acá me quedan numéricos, pues lo corrijo. Cuyo objetivo es representar distribuciones de frecuencia y mostrar la asociación entre dos o más variables investigadas en una unidad de observación. Entonces nosotros teníamos gráficos para diferentes variables, ¿verdad? También el gráfico debe tener, igual que la tabla, el número de gráfico que es, el título de ese gráfico, según la o las variables que estoy trabajando, en tiempo, lugar y zona, la construcción propiamente dicha, y se le llama, en vez de fuente de datos, leyenda, y se coloca al pie del gráfico también de donde obtuve los datos. Para las variables cualitativas, iba a usar gráfico de barras, pueden ser simples para una sola variable, múltiples para más de una variable siempre cualitativa, o también combinados. Y después los gráficos sectoriales y los pictogramas. Para las variables cuantitativas, para una variable cuantitativa discreta, simple, una sola, puedo usar también gráfico de barras. Para las variables cuantitativas continuas, podría usar histograma, polígono de frecuencia y la ojiva que se puede paseo por acá también. Los gráficos de barras múltiples los podía usar para clasificar, por ejemplo, dos o más variables siempre cualitativas, pero podía ser una nominal y otra ordinal. Gráfico de barra simple, acá no les puse el ejemplo, pero recuerdan que podía ser sexo, ¿no? Femenino y masculino, y cuánto porcentaje había del total. Después eso lo pueden mirar en el de gráfico. El gráfico en escalera es una para variables acumuladas, ¿verdad? Para variables cuantitativas discretas. Entonces, lo que voy a hacer es la distribución de frecuencias acumuladas para que se pueda formar la escalera. Si no, no formaría la escalera si yo no hago trabajo con frecuencias acumuladas. Se aplica para variables cuantitativas, tanto discretas como continuas. Y se puede expresar en frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas acumuladas o frecuencias relativas porcentuales acumuladas. Después vimos otros para las variables cuantitativas continuas, vimos el histograma, el polígono de densidad, la ojiva y el diagrama de puntos. El histograma, ¿verdad? Es un diagrama de gráfico más utilizado para la descripción de los datos. Se usa para variables discretas o continuas, constituido por una serie de rectángulos que deben estar unidos entre sí, y el fenómeno se representa por el área del rectángulo. Acá yo los datos los tengo agrupados en intervalos de clase, ¿verdad? Para poder armar el histograma. No tengo, hay 5 pacientes de 2 años, hay 7 pacientes de 7 años. No, tengo que armar intervalos de clase para armar el histograma. En la tabla tengo que tener intervalos de clase que van de 18 a 19, por ejemplo, o a 20. Entonces el punto medio acá es 19. Y así sucesivamente. Tengo que tener intervalos de clase. El histograma, bueno, son las gráficas, las barras, todas pegaditas, y el alto de la barra representa la cantidad de personas o la frecuencia relativa porcentual, depende de lo que esté graficando acá, que hay en ese grupo de 18 a 20. ¿Sí? En este grupo de 21, ¿verdad? A 23, vamos a suponer que acá es 10 personas. El polígono de frecuencia lo que hacía era tomar la base de construcción del histograma y mostraba el fenómeno bajo el área de la curva. Para ello pasaba por el punto medio o centro de la clase, que vamos a llamar así, de cada barrita del histograma.
y formaba la curva. Yo puedo presentarlo sin el histograma de base, más si ustedes realizan un polígono de frecuencia, piden al Excel que les haga un polígono de frecuencia, la barra no se les va a mostrar, simplemente les va a mostrar las curvas. ¿Tá? Y todo el fenómeno, la cantidad o el 100% de la población en estudio está por debajo del área, ¿verdad? De la línea, en este caso azul, ¿tá? Y pasa por el punto medio de cada intervalo de clase. La ojiva o diagrama de frecuencias acumuladas, bueno, como lo dice, solo va a graficar frecuencias acumuladas para que también tenga de forma de S ascendente, ¿tá? Para variables cuantitativas continuas, a diferencia del polígono, en vez de ir sobre el punto medio de la clase del intervalo de los rectángulos del histograma, ahora va sobre los límites de cada clase, ¿tá? Yo también represento las clases, pero ya las estoy acumulando. Y en vez de ponerlo en el ejemplo que poníamos entre 18 y 20, el punto medio que era 19, lo vamos a poner en 20 la primer punto y así sucesivamente. Se describe la variabilidad mayor o menor que tienen los datos. Acá tenemos una ojiva y como vemos, suponen que acá los intervalos son de 6 a 7, se ponen 7 el primero, que es el extremo superior, después de 7 a 8 van 8 y así sucesivamente. Bueno, 7 con para que sea excluyente. Entonces la ojiva de frecuencia relativa acumulada para variables, en este caso la hemoglobina, que es una variable cuantitativa continua. Y lo que bueno, estaba hablando, no me escuchaba. Bueno, ya cerré todos los grupos, vamos a poner las preguntas en común. ¿Tenían alguna duda cuando yo les decía al menos 2 consultas con las frecuencias acumuladas? No se preocupen, yo si les pregunto sobre las frecuencias acumuladas, le voy a poner mayor o igual o menor o igual a tantas consultas, a tantas edades, dependiendo de lo que estéis trabajando. ¿Ah? Les pongo menor, si le pongo menor o igual, incluyen el número que les estoy preguntando. ¿Ah? O el intervalo de clase. Y si le pongo más menor solo, ese se acuerdan que no lo incluyen y van a la frecuencia acumulada que está por encima. Pero va a ser clara la pregunta. ¿No? Bueno, con respecto al ejercicio 1, a la pregunta 1, ¿cuál es la respuesta correcta? Siempre recuerden que solo una respuesta es correcta. Citas bibliográficas. ¿Qué marcaron como correcto? La C. El sistema de Harvard presenta las citas dentro del texto de trabajo y no al pie de página. Lo presenta en formato de autor y fecha de publicación. En relación al protocolo de investigación, ¿cuál es la respuesta correcta? La C. La C. El protocolo de investigación se desarrolla en la etapa de planificación. No es un elemento del marco teórico y para su construcción el investigador dice no debe recurrir a otras investigaciones, sí debe hacer. Con respecto a la definición de muestra, la muestra de una población, ¿qué es? La B. La muestra es. La B. Sí. La B. La muestra de un estudio es un subconjunto o parte del universo en la que se realizó la investigación. La muestra puede seleccionarse de forma aleatoria y no ser representativa, mal. Y la anterior dice, la muestra es una población es el conjunto de individuos o objetos de los que se desea conocer algo en la investigación. No es todo el conjunto de individuos, ¿no? Es un subconjunto. Perfecto. Con relación al método científico, que marcaron en la 4. La B. Sí, la B. ¿Se basa en la creencia, la experiencia adquirida y la memoria? No. No. Se basa en hechos reales. Se refiere al conjunto de postulados, principios, operaciones y reglas que orientan a la investigación. No. Es uno de sus elementos principales, son las hipótesis, que son una característica o propiedad de un hecho o fenómeno. Acá hay algo mal. A ver, volvamos. ¿Qué es una hipótesis? La hipótesis es algo que yo planteo de que ocurre, que hay una relación.
Acá no parece ser la definición de hipótesis. Entonces vamos a ver si la B está bien o la profesora se equivocó. Esta es la definición que no está muy clara, ¿verdad? Puede ser una pregunta que, como le llamábamos cuando yo hacía, que podría tener error, ¿verdad? Y la B dice, se refiere al conjunto de postulados, principios, operaciones y reglas que orientan a la investigación. El método científico puede ser. Entonces, acá está dudoso. Busquen la definición después de hipótesis a ver si coincide con la que figura acá. ¿Está? Porque la hipótesis no son una característica o propiedad de un hecho o un fenómeno. La hipótesis es algo que yo planteo. ¿Está? La más correcta en este caso sería la B. ¿Sí? La 5. Con respecto a las características de la ciencia, ¿cuál pusieron como correcta? La A. La A. La A, perfecto. La ciencia es una actividad humana que posee un carácter analítico y comunicable. Y la ciencia, recuerden que es objetiva. ¿Ah? Puedo demostrarlo, no subjetiva. Las 6 tipos de publicaciones. ¿Cuál seleccionaron como correcto? La B. La C. Está. La C, ¿por qué es incorrecta? Hay que compañero. La mayoría de las tesis de pregrado son de tipo experimental, no. La mayoría de las tesis de pregrado son de tipo descriptivo y observacional, ¿tá? No son tan profundas. Sí, eso sería lo incorrecto de eso. Y el método, la A dice las tesis, los tipos de artículos científicos son reportes empíricos, hasta ahí va bien, pero después el error dice y tesis de pregrado. ¿Se acuerdan que los artículos científicos eran reportes empíricos y análisis de la bibliografía o ya de presentaciones publicadas, ¿verdad? Entonces, en este caso, el método RAD exige que la investigación se apoye en una toma de datos siguiendo un método científico. Esa es la correcta, ¿sí? Quedó claro ahí por qué la C no es correcta, ¿verdad? Porque dice que es de tipo experimental, eso es lo incorrecto. Si dijera descriptiva observacional, estaría bien. La 7. En cuanto a los tipos de estudios de un trabajo de investigación, ¿cuál es el correcto? Tipos de estudio. ¿Pudieron C. contestar la 7? La La C. C. La C. Ahí está. Según el objetivo de estudio, se clasifican en descriptivos y analíticos. ¿Ah? La 8. En cuanto a los criterios de clasificación también de los tipos de estudio de un trabajo científico, ¿cuál marcaron como correcto? La A. Le dice, si los datos de la muestra se seguimiento de la población desde el presente hacia adelante es un estudio longitudinal prospectivo. Bien. La B, la investigación observacional, es un proceso más complejo que la investigación analítica. No, solo observo y acá, sin embargo, tengo que comparar y hacer relación. Y la C dice, según los objetivos del trabajo científico, si solo se describe la prevalencia de una enfermedad, en la comunidad es un estudio que recibe el nombre de corte. Si solo se describe la prevalencia de una enfermedad, es un estudio de prevalencia, es un corte transversal, no un estudio de cohorte. ¿Ah? Así que la A es la correcta. El 9 dice, para el protocolo de investigación es correcto afirmar que en el planeamiento del problema, 2 puntos. ¿Cuál marcaron como correcto? La C. A ver, ¿alguien más marcó otro Sí, diferente? yo estoy con la C también. No. ¿El problema de investigación se formula en forma de afirmación? No. El problema de investigación se formula en forma de pregunta. ¿Tá?
se debe plantear el problema de investigación en forma de pregunta. Es la A. La C son las hipótesis. Las hipótesis sí se plantean en forma de afirmación. El medicamento A es mejor que el medicamento B para el tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Ah? Esa es una hipótesis. En cambio, la pregunta, el problema, se plantea en forma de pregunta. ¿Ah? Está dentro del resumen que vimos hoy. Y el 10 dice, en el protocolo de investigación se debe escribir la justificación que motiva a realizar el estudio, cual marcaron como correcta. Y la B está linda. La B está linda porque las otras están mal. Dice, el estudiante debe explicar a sus clientes la recompensa que se obtendrá del estudio. El estudiante no va a tener clientes ni sponsor para hacer su investigación. Acá sería el investigador, ¿no? Debe explicar a sus clientes o a sus sponsors, ¿verdad? Que le van a financiar el trabajo, ahí sí, para obtener los fondos. Y la C dice, en las instituciones de salud que se requiere realizar estudios de investigación, no siempre, ahí está el error, debe pasar por un comité de aprobación. Siempre debe pasar por un comité de aprobación, ¿verdad? Un estudio que voy a trabajar